Siempre dentro de lo que es la parte astrológica, y esto es algo que seguramente les va a pasar mientras estén estudiando, todo lo que son los planetas están asociados a la parte mitológica. Y es que la parte mitológica, de alguna manera, a nosotros nos enseña ese arquetipo que representa el planeta y nos permite a nosotros ver esas características, las cuales después las vamos a ir viendo dentro de lo que es el aspecto astrológico y cómo influye dentro de la carta astral. Entonces vamos a comenzar un poco con la historia de Saturno, de dónde viene Saturno, quiénes eran sus padres, cuál fue su vida y cómo nosotros esta situación la vamos a llevar, por supuesto, la vamos a traspolar. Bien, Saturno era hijo de Gea y de Urano. Gea y Urano tuvieron 12 hijos, titanes y titánidas, en las cuales, bueno, Urano no estaba como muy contento con su prole porque eran monstruosos, estaban los hecatónquiros, estaban los cíclopes, y realmente él no estaba muy contento con su prole. Y entonces, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Urano? Pues Urano hacía de que Gea los mantuviera dentro de su seno. Y ya Gea, cansada de esta situación, cansada y agobiada, porque bueno, que ella quería disfrutar de sus hijos, quería sentirse libre, estaba a punto ya de estallar, empieza a crear un plan. Y dice, bueno, ¿cómo? Vamos a crear un plan aquí para derrocar esta situación en la cual ya estoy cansada, y se reúne con sus hijos, hace una hoz y se reúne con sus hijos y les dice este plan, les dice que bueno, que ella quiere que alguno de sus hijos tome el mando y que la ayude a llevar este plan a cabo. Todos sus hijos tuvieron mucho temor de poder llevar a cabo esta situación, pero el más pequeño de ellos, que era Saturno, es el que tomó esta empresa en sus manos y dijo, sí, acepto esta responsabilidad, yo voy a hacer este plan contigo. Bueno, ¿y cuál era el plan? Pues el plan era que una vez que Gea se encontrara con Urano y Urano quisiera yacer con ella, pues apareciera Saturno y lo castrara. Y efectivamente eso fue lo que hizo. Tomó la hoz, agarró, esperó a que Urano se acercara y le cortó los genitales. De esta situación, tres gotas de sangre caen en la tierra, que son las furias, y la esperma cae en el mar, donde nace Afrodita. Bien, ¿y qué pasa entonces a partir de allí? Bueno, nos encontramos entonces nos encontramos acá que Saturno toma, por supuesto, la figura del padre, toma el puesto, el trono de este padre, y empieza a reinar. Se dice entonces que empieza, digamos, una etapa en donde él se hace cargo de todo lo que es el reino. Sin embargo, sus hermanos, como era el más pequeño de todos los titanes, él hizo un acuerdo en el cual él se iba a deshacer de su prole para que el titán mayor pudiera heredar este reino. Y entonces fíjense qué interesante, porque aquí pareciera que se empieza a repetir la historia, ¿no? Él empieza a deshacerse de su prole y ¿qué hace? Se los traga entero. Y empieza otra vez a volverse a repetir esta historia, una historia en donde el padre no quiere saber de sus hijos, en donde el padre de alguna manera pues trata de deshacerse de su prole. Y bueno, esta situación por supuesto que se le vuelve todo en contra porque él se casa con su hermana Rea, y Rea, ya también cansada de esta situación, busca ayuda con Gea y dice, bueno, yo estoy también cansada de esta situación, ¿cómo hago para evitar de que esto empiece a suceder? Y uno de sus hijos, pues ella lo deja aparte, que es Zeus, que se dice que se crió en una cueva en donde estuvo criado por la cabra Almatea, y así empieza, digamos, empieza como Saturno a
ir perdiendo parte de su reino, aunque no lo sabía en ese momento, porque ya Zeus estaba creciendo con la idea, por supuesto, de liberar a sus hermanos y de poder, de alguna manera, librar al Olimpo de este dios. Se dice que mientras gobernó Saturno, fue una edad de oro, fue una edad donde no faltaba absolutamente nada, pero bueno, esta situación en la cual se tragaba a sus hijos, pues por supuesto era mal vista por las personas, por todos los dioses que estaban a su alrededor. Bien, Saturno se engullía a sus hijos, se los tragaba. Y aquí hay algo muy interesante. Yo no sé si ustedes se han ido percatando de que en la misma historia de Saturno ya nos está dando como unas ciertas características. Fíjense, Saturno toma una responsabilidad ante su madre, una petición que hace su madre, en la cual él dice, sí, yo acepto esta responsabilidad, lo acepto por ambición, porque quiero ser también Dios, pero también un poco para ayudar a su madre a salir de ese tormento en la cual lo tenía. Luego tenemos entonces también que Saturno, de alguna manera, pues empieza a repetir un patrón. Y esto es algo muy interesante que nosotros tenemos que ver en nuestra carta, donde tenemos a Saturno, qué tipo de patrón nosotros nos podemos encontrar acá. Tenemos entonces que, si ustedes ven, digamos, dentro de la misma cuestión mitológica, tenemos que para Saturno, fue un dios castrador, porque ¿qué hizo él? Agarró, fue contra el padre, ¿verdad? Que nos habla de esa individuación que muchas veces nosotros que tenemos que tener con la familia, pero por supuesto no para castrar a nuestros padres, pero fíjense que él llega al punto de esa castración. Entonces, aquí hay varias características que nosotros los vamos a encontrar en el Saturno astrológico. En la antigüedad, Saturno era el último planeta que se podía vislumbrar y se hablaba del límite, de la frontera que tenía que ver con el cosmos. Entonces, esto también lo vamos a nosotros a conseguir dentro de lo que es esta parte mitológica. Tenemos entonces que Saturno como frontera, como límite, también lo vamos a conseguir dentro de nuestra carta astral. Donde nosotros tengamos a Saturno, de alguna manera nos va a decir, nos vamos a sentir limitados. Saturno está muy relacionado con lo que es el tiempo. Y vamos a ver que en el sitio donde se encuentre dentro de nuestra carta, nosotros vamos a poder desarrollar lo que dice el aspecto de la carta, por supuesto, con ese tiempo. Y de hecho se dice que muchos de los éxitos que se pueden obtener es a través del tiempo, con la sabiduría que trae el tiempo. Bien, entonces, si nosotros empezamos a analizar un poco de esta historia, ¿qué vemos aquí? Vemos que Saturno entonces tuvo que asumir esa responsabilidad. Hay algo muy interesante también, crea una separación entre Gea y Urano. Y lo que nos indica también Saturno es que nos pone en una realidad que lo vamos a vivir, tanto que esté dentro de la carta astral como también lo vamos a ver cuando él pase por sus tránsitos, porque bueno, los tránsitos de Saturno nos conectan con eso, nos dice, esta es tu realidad, vamos a ver qué sucede aquí, cómo te encargas de esto. Para muchos, Saturno, dentro de la parte psicológica, también nos conecta con esa área de nuestra vida que nos hace como ir hacia adentro, que nos hace preguntarnos, ¿por qué nos está sucediendo esta situación? Y poder aprender de esa situación. ¿Qué me limita el hecho de que esto esté aquí, en este signo, en esta área de nuestra vida? ¿Y cómo puedo hacer para superar esta situación? Entonces, es un planeta que nos conecta, sí, con el dolor, pero que también de alguna manera, pues nos da una enseñanza. ¿Cómo aprende el ser humano? El ser humano no aprende con la facilidad, no aprende cuando estamos todos contentos y felices. El ser humano aprende a través de su noche oscura. Y la noche oscura, dentro de la carta astral, no solamente lo da Saturno, pero es uno de los planetas que nos pone en esta realidad. Si nosotros lo abrazamos y lo aceptamos y nos preguntamos, ¿qué aprendizaje tengo que tener en esta área de mi vida, en este signo? Entonces ya Saturno deja de tener ese grado de maléfico, porque
dentro de la astrología lo vamos a ver como el maléfico mayor, y nos puede conectar con un gran aprendizaje que nos va a permitir construir. Si bien es cierto, dentro de la carta astral, Saturno nos habla de esa limitación, de eso donde nosotros podemos tener quizás algún tipo de temor, de miedo, donde nos sentimos que esa área de nuestra vida como que nos engulle, pues también es el área donde si nosotros tomamos esa responsabilidad, donde nosotros tomamos esta conciencia, también podemos construir. Tiene un impulso por ayudar a su madre y a su vez la oportunidad de gobernar. Por supuesto que ahí nos está hablando de una ambición. Donde ustedes tengan a Saturno, ustedes van a ser ambiciosos, van a querer sentirse una cierta autoridad. También hay que ver si hay algún tipo de patrón parental que nosotros pudiéramos tener. Claro, esto es mucho más quizás desde el punto de vista psicológico, pero que de alguna manera, pues, es interesante mirarlo porque fíjense que dentro de su parte mitológica, pues nos está diciendo que él repitió un patrón como el padre. Él fue contra el padre por una situación en la cual él lo vuelve otra vez como a repetir, y esto para las personas que les gusta la parte de la terapia, pues es así como llamativo, y es un punto de trabajo muy importante dentro de lo que es la carta astral. En su mandato hubo el orden. Muy bien, entonces esto quiere indicar que donde nosotros tenemos a Saturno vamos a tener esa disciplina, vamos a tener ese orden. Es muy posible construir. Se hablaba de que él tuvo un mandato en el cual se llamaba la era dorada, donde la gente no envejecía, donde todos tenían para comer, donde todo era, donde todas las personas se sentían protegidos, de alguna u otra forma se sentían que realmente no les faltaba absolutamente nada. Y esto indica que también nuestro Saturno en nuestra carta, nos va a dar esa oportunidad de nosotros construir de una forma lenta pero segura las cosas que nosotros queremos concretar. Saturno nos dice que es nuestra oportunidad de nosotros asumir esa responsabilidad de la cual nos toca por destino. Bueno, hay muchas personas que dicen, bueno, la carta astral es algo que nosotros configuramos antes de nacer y que de alguna manera nosotros venimos a desarrollar, pero no para justificar, sino también para cambiar. Y donde está Saturno nos dice que es un área donde podemos hacer grandes cosas, pero que tenemos que superar algo que todos los seres humanos tenemos: miedo. Y entonces allí, tomando conciencia del signo donde se encuentre, de la casa donde se encuentre, pues nosotros podemos empezar a trabajar parte de esas limitaciones y parte de nuestros miedos. Saturno establece un límite, establece una frontera. Es muy posible que entonces en el área donde nosotros lo tengamos, vamos a sentir que estamos como limitados o que de alguna manera tenemos que superar nuestras fronteras. Y esa es como un poco, digamos, la invitación que nos hace este planeta. Ok, Saturno entonces nos conecta con la responsabilidad, con la ambición, con el miedo, con la culpa. Miedo y culpa son dos situaciones que viven los seres humanos y que realmente, si nos ponemos a ver, casi que todas nuestras situaciones complejas están muy conectadas con estas dos palabras, miedo y culpa. Cuando nosotros aceptamos que tenemos miedo de una situación o aceptamos que tenemos la culpa o que hemos creído que tenemos la culpa de algo, nos libera. Y por eso que Saturno de alguna manera nos dice que él nos coloca en esa realidad para que nosotros podamos trascender y realmente entonces poderse desarrollar dentro, por supuesto, del área en donde se encuentra. Nos habla de una realidad, nos habla de aprendizaje y nos habla de construcción. Vamos a verlo, este Saturno desde el punto de vista como un poco más astrológico. Bueno, Saturno es el sexto planeta del sistema solar,
es el segundo planeta más grande después de Júpiter. Él va a estar alrededor del Sol de 28 a 29 años y dura por signo 2 años y medio. Y esto también, fíjense, Saturno está conectado con esa parte social que te dice, ya tú no eres, la parte social de alguna manera nos marca. De 28 a 29 años, las personas pasan por una crisis. Bueno, entre los 28 a 30 años, las personas pasan por una crisis, que es una crisis existencial. Una crisis en donde estás saliendo ya de esta parte como que ya no eres un chiquillo, ya tienes que madurar, ya tienes que crecer. ¿Qué le dice la sociedad a las personas de 28 o 30 años? Oye, tienes casa, tienes carro, tienes bienes, ¿cómo te va en el trabajo? ¿Te casaste? Entonces, como que la sociedad de alguna manera marca a la persona y la hace poner en esa realidad. Y yo le digo a mis consultantes y también, por supuesto, a mis alumnos, no es el momento como para quejarse, porque entre los 28 y 30 años podemos entonces caer en un estado melancólico, que está muy asociado también a este planeta, sino para que tomes esa realidad y tú digas qué puedo construir de aquí en adelante. No tengo el trabajo que quiero, bueno, ¿qué me falta y qué puedo hacer para conquistar ese trabajo que tanto anhelo? No me he casado, ¿realmente me quiero casar o es algo que me está marcando la sociedad? Entonces, por eso yo insisto en esta palabra de ponerte en esa realidad y contexto. Dentro de 29 años, es decir, cuando la persona está entre los 58 y 60 años, vuelve a pasar por otra crisis existencial. Bueno, durante nuestra vida vamos a tener muchas crisis, la verdad, pero de entre los 58 y 60 años, ¿qué nos dice la sociedad? Ya estás viejo, ya diste lo que tenías que dar, eres una persona de tercera edad, ya tienes que estar como un poquito más descansadito. Y hay muchas personas que a esa edad todavía se siente que tienen demasiado que dar. Entonces la sociedad de alguna manera te marca y empieza a sentirse también en el cuerpo. Salen los achaques, salen, digamos, las enfermedades que de alguna manera a lo mejor no nos ocupamos mucho del cuerpo físico y entonces nos obliga a tomar como esa realidad de qué quiero hacer para los próximos años, cómo quiero pasar los últimos años de mi vida. Lo podemos pasar, Saturno nos dice, te puedes quedar en la queja, viviendo dándote cuenta de las limitaciones que tiene tu cuerpo, o puedes de alguna manera vivir lo que te quede de vida de una manera un poco más constructiva, en donde tú puedas hacer ya lo que realmente deseas obtener de la vida. Pero esto es una decisión muy personal. ¿Y de qué va a depender esa decisión personal? Pues va a depender, por supuesto, de todos los aspectos que este Saturno tenga dentro de nuestra carta astral y cómo pueda estar conectado con los otros planetas. Dura retrógrado aproximadamente 4 meses y medio al año. Por lo tanto, muchas personas dentro de su carta astral lo van a tener retrógrado. Bueno, mañana vamos a hablar un poco de esta parte de la retrogradación, pero es importante tomar en cuenta que cuando este planeta está retrógrado dentro de la carta, pues nos invita quizás a ir un poco mucho más hacia adentro. Y es más fácil dentro de los tránsitos de Saturno que una persona con Saturno retrógrado como que trate de sacar el mejor provecho de esa situación, de esa noche oscura del alma. ¿Qué es la noche oscura del alma? Cuando nos divorciamos, cuando nos botan del trabajo, cuando perdemos el amor de nuestras vidas, cuando hemos caído en la ruina. Esas son las noches oscuras del alma. Y cuando este planeta está retrógrado, te invita como a hacer esa conexión fuerte con ese dolor, no para quedarte en la queja, que también es una opción, sino precisamente para que pueda salir a flote. Rige el signo de Capricornio. Entonces, bueno, que rija el signo de Capricornio, si ya conocemos la característica de todos los signos zodiacales, pues Capricornio es un signo serio, trabajador, constante, perseverante, paciente, serio. Muchos lo relacionan como las personas que no tienen como buen humor, o que tienen un humor quizás un poquito irónico. También conseguimos aquí a Capricornio con lo que es la parte de la responsabilidad, que creo que ya la mencioné. Son personas que generalmente pues van a ser
cuando están jóvenes van a tener como una apariencia un poco más, como más madura, y cuando ya llegan a una edad más dura, pues se ven como un poco más juvenil. Y bueno, el estar conectado, digamos, con este planeta, pues Capricornio rige todo lo que tiene que ver con el área administrativa. Donde se encuentra Capricornio, allí nosotros vamos a ser serios en nuestra carta astral. Cada uno de nosotros va a tener a Saturno en un área y a Capricornio en otra, o puede ser que coincidan ambos en una misma casa. Lo que quiere indicar que en esa zona donde está Capricornio nosotros vamos a tener esa connotación de seriedad, de responsabilidad, de trabajar, de ser unas personas con los pies muy puestos en la tierra. Por eso tiene, digamos, la fama de ser pesimista, porque ve las cosas tal y como son. No le pone ningún tipo de fantasía. Esta es la realidad. Y donde tengamos a Saturno, pues también vamos a tener parte de estas características. Vamos a hacer esa área en donde vamos a tener miedo, donde vamos a sentir limitaciones, en donde a lo mejor nos va a costar romper con este miedo y con esta culpa, en donde vamos a sentir, dependiendo si son personajes o no, si son personas que pueden ser castradoras para nosotros o que a lo mejor nosotros podemos funcionar como el castrador. Tenemos entonces que está en exilio en los signos de Cáncer y Leo. En exilio, bueno, imagínense, es como estar fuera de onda completamente. Es como cuando uno está fuera de su país, ¿verdad? Que tú dices, oye, no me siento del todo bien, no me expreso del todo bien. Entonces Saturno allí no va a expresar todas sus cualidades de una manera, vamos a decir, fluida. Se salta en el signo de Libra, por lo tanto allí se va a expresar demasiado bien. Ahí tenemos entonces que se va a sentir muy poderoso, digamos, este planeta. Está en caída en el signo de Aries, y por casas tenemos entonces que en la mejor posición que puede tener Saturno, que bueno, Saturno dentro de las casas generalmente pues lo vamos a ver que tiende a ser como muy duro, pero su mejor posición es la casa número 12, y tenemos que en tristeza, o la casa en la que digamos que podría verse como la posición más difícil dentro del horóscopo, sería la casa 6. ¿Ok? Bien. Vamos a ver aquí. Entonces, Saturno, en personaje, ¿quién representa? Pues representa la figura de autoridad, los ancestros, los conservadores, los derechistas. Representa también, nos habla también de la figura del padre, de características que podría tener el padre. Para las personas que nos encanta trabajar la astrología con lo que es la parte psicológica o terapéutica, ahí podremos ver también a nuestros ancestros. Y de alguna manera, por eso hablaba de esa repetición de patrones, que es bastante interesante a la hora de que nosotros queramos trabajar la carta desde esta óptica. Tenemos entonces que es esa figura en la cual nosotros no podemos desobedecer, por lo tanto, por eso está conectada con la parte del padre. Las transacciones como las bancas, los seguros, la parte administrativa, los sitios oscuros, los sitios altos, las montañas, las cosas que son frías, secas, oscuras, aquellos caminos que son solitarios, está conectado con la energía de Saturno. Inclusive, cuando nosotros estamos esperando un tren, por ejemplo, un avión, y hay una demora, esa es la presencia de Saturno. Cuando nosotros estamos en una reunión y esa reunión ha sido efectiva, ahí está la presencia de Saturno. Cuando nosotros estamos en un sitio que a lo mejor sentimos como mucho frío, pues también ahí está conectado la energía de Saturno. Entonces vemos que a nivel de lo que es esta parte de la energía de Saturno tenemos como una gran amplitud. Los procesos políticos, pues bueno, ahí podrían estar conectados un poco de Saturno y también Plutón, que le encanta el poder, pues ahí estarían mezclados quizás un poquito de los dos. Cuando nosotros nos aceptamos un compromiso e indicamos que lo vamos a hacer, y ese cumplimiento del compromiso, pues ahí también está esa energía de Saturno. Entonces, bueno, ahí tenemos, digamos, parte de esta energía. Tenemos allí
el símbolo de Saturno, que no sé si ustedes lo conocían, pero bueno, ahí lo tenemos, ¿ok? Y tenemos entonces también que Saturno nos ayuda a nosotros, bueno, a mí me gusta mirarlo desde que nos ayuda a nosotros esta parte de esta construcción, a tomar una realidad, no para quedarnos en la queja, sino que para que nosotros podamos de alguna manera trabajar esa limitación o aceptar esa limitación y de alguna manera pues sacar ese mejor provecho. O cuando está en tránsito, que son los momentos en los cuales nosotros vamos a sentir como que las cosas están detenidas, porque todo lo que conlleva a una parálisis, cuando nosotros nos sentimos así como paralizados, con miedos, con temores, con culpa, pues hay que revisar la carta porque es posible que Saturno esté de alguna manera tocando algún planeta importante o esté atravesando una casa. En este momento, pues Saturno se encuentra en el signo de Acuario. El que Saturno se encuentra en Acuario, mientras él esté pasando por este signo, vamos a sentir las personas que son ascendente Acuario o que son del Sol en Acuario, van a sentir como que, bueno, como si tuviesen que subir una montaña con una mochilita llena de piedra. Todo muy pesado, todo muy lento. Es muy posible que tengan que tener mucho cuidado con lo que es la parte de su cuerpo. Pueden haber cansancio, agotamiento, dolores que están conectados, por supuesto, con las articulaciones, que es lo que gobierna Capricornio y a su vez Saturno, y todo lo que tiene que ver, entonces pueden haber problemas con respecto a la parte de la salud. ¿Cuáles son los otros signos que podrían estar afectados por esta situación? Bueno, todos los signos fijos, aquí estaríamos hablando de Escorpio, de Leo y de Tauro. Estos signos, mientras Saturno esté por Acuario, que en este momento lo está, en este momento que estamos haciendo este encuentro, pues van a sentir que las cosas cuestan, que son limitantes, que tengo que hacerlo 2 y 3 veces. Yo por lo menos soy del signo de Escorpio y evidentemente, bueno, este Saturno ha hecho que muchas de mis cosas estén como más frenadas. Evidentemente he pasado por unas situaciones personales que han sido complejas, en donde el miedo se ha tratado de apoderar de mí y que me ha llevado a un trabajo personal para poder superar esta situación. Por eso les digo que muchas veces podemos sentir como a Saturno como un gran Satán, ¿no? ¿Sabes? Como un personaje que de alguna manera nos hace, o sea, cuando nos hablan de Saturno, yo recuerdo que cuando yo estudiaba astrología y me hablaban de Saturno, yo decía, ay, Dios mío, ¿sabes? Se ve terrible, ¿no? Se ve espantoso porque habla de limitación, habla de miedos, habla de culpas, habla de todas estas situaciones. Pero también, digamos, mi Saturno me ha enseñado a aceptar mi realidad, a aceptar todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con mis limitaciones y no para justificar, sino que, esta es el área que me toca a mí, que me cuesta más, pues es el área en donde tengo que hacer énfasis y donde tengo que romper ese paradigma, estos miedos y estas culpas para que realmente se puedan manifestar se puedan manifestar cosas buenas. Imagínense que esto es, yo estaba leyendo un libro que me gustó mucho la parodia con lo que lo hicieron, o con el símil con lo que lo hicieron, porque hablaba de que Saturno es como la bella y la bestia, ¿sí? La bestia, ese cuento de Disney, era un hombre árido, sabe, frío, distante, inclusive malgenioso, ¿no? ¿Y qué había por dentro? Un hombre muy temeroso, un hombre deseoso de amor, un hombre que, bueno, estaba esperando ese beso de amor para convertirse en el gran príncipe. Saturno tiene esta connotación. Yo les invito a que lo vean, no desde, si bien es cierto, el área donde está, por supuesto que nos va a hacer sentir como una cierta limitación, véanlo un poco más allá, véanlo más allá de qué me está enseñando, qué tengo que aprender de esta situación, cómo puedo hacer de esta situación un aliado para mi vida. Bien, vamos a verlo, ¿ok? En los signos indica las cualidades que a la persona le cuesta expresar y desarrollar.
Y para ello es muy importante, a mí siempre me gusta trabajar con lo que se llama las palabras clave, porque si nosotros conocemos los 12 signos zodiacales, que de verdad insisto mucho en esto, porque cuando nosotros conocemos en profundidad cada uno de los signos, podemos hacer buenas interpretaciones de las cartas astral. Siempre vamos a tener un signo, o sea, los 12 signos están repartidos en las 12 casas. Si nosotros no, o sea, esto es como lo básico. Si nosotros no sabemos o no tenemos idea de las características, tanto vamos a llamarlas positivas y negativas, porque estamos en un mundo dual, entonces los signos también son duales, van a tener cualidades o defectos, profesiones, cuáles son las regencias anatómicas. Cuando nosotros conocemos esto en profundidad, nosotros podemos hacer buenas interpretaciones de la carta. Pero si no conocemos los 12 signos zodiacales, se nos va a hacer muy difícil esa interpretación, porque todo comienza con conocer en profundidad cada uno de los signos, a qué se dedica, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus limitaciones, cuáles son las profesiones que pudieran ejercer. Entonces yo los invito, como ustedes están en este maratón, en donde estamos hablando de lo extensiva astrología, en donde, bueno, yo soy profesora, pero sigo estudiando, sigo aprendiendo, y esto es una profesión que nunca para. Yo los invito a que si ustedes van a tomar el curso más adelante con cualquiera de los profesores que a ustedes les llame la atención, estudien en profundidad cada uno de los signos zodiacales, así como también, por supuesto, conocer qué significa cada una de las casas, porque estos son los escenarios en los cuales se van a mover. Bien, entonces, Saturno en los signos, ¿de qué nos va a hablar? El temor o el miedo que la persona pueda tener, esa cualidad que a la persona le va a costar expresar. Y le va a costar expresar por sentir culpa, por sentir miedo. Psicológicamente también nos va a hablar de la imagen del padre, cómo yo veo a mi papá, cuáles son las características de mi papá. Por supuesto, está acompañado del sol. El sol, dentro de la astrología, nos habla de nuestro ego, de nuestra esencia, pero también nos habla de este factor masculino. Y ese factor masculino en nuestra carta está relacionado con papá. Pero bueno, como estamos hablando de Saturno, vamos a hablar de Saturno. Bien, en los signos entonces nos va a hablar justamente de esto, y por las casas es el área donde nosotros vamos a querer sentirnos con Navidad. Por supuesto, también allí habla de esa limitación de la cual ya muy conocido, digamos, este planeta, que de esa dificultad que la persona va a tener en esa área de su vida, donde la construcción es lenta. Y yo les voy a sugerir algo. Si ustedes son ascendentes Capricornio, o si tienen a Capricornios en casas de trabajo, ¿cuáles son las casas de trabajo? La 2, la 6 y la 10. Es muy importante que ustedes tengan claridad hacia dónde quieren ir en su parte laboral y que no esperen que ustedes, porque Saturno ahí te va a decir, tú tienes que tomarte las cosas con calma, la meritocracia, el trabajar constante, perseverante y paciente. Sí, pero Saturno también es planificación. Si tú quieres ser jefe del sitio donde estás, tú tienes que ver cuáles son esas cualidades que te faltan, desarrollarlas y sentarte con tu jefe y decirle, ¿sabes qué? Yo tengo estas cualidades, tengo este estudio, tengo esto y tengo la ambición de alcanzar este puesto, para que, bueno, ustedes allí puedan tomar decisiones o se quedan allí esperando a que puedan surgir esa oportunidad o hacer algún tipo de cambio, o sea, se buscan, digamos, otro empleo en donde puedan tener esa posibilidad. Pero Saturno en casas de trabajo, repito, 2, 6 y 10, es el momento como de hacerse cargo de esa situación. Aquí me estoy adelantando un poquito, pero es que no lo quería dejar pasar porque yo considero que eso es de tal importancia. Yo creo que si yo hubiese tenido conciencia de eso, muchas cosas en mi vida profesional hubiesen sido de una manera distinta. Pero bueno, al final todo es perfecto porque ahora, bueno, me dedico a la parte de la astrología. Bien, entonces, la construcción es lenta y la mayoría de los resultados se ven en edad avanzada, es una zona de responsabilidad. Saturno está conectado con el tiempo. De hecho, para las personas que utilizan el tarot, es el ermitaño. Y si ustedes ven el ermitaño,
años es un señor, bueno, es un viejito con una linterna que está alumbrando un camino, lo que nos quiere decir de que Saturno tiene en sí una sabiduría que de alguna manera nos puede llevar a la solución, pero tenemos que hacernos cargo. Y bueno, está relacionado con el tiempo, se habla del dios Cronos, en el cual van a ver muchas figuras en las cuales sale con el tiempo en sus manos, porque hay que tener paciencia. Todo construye, o sea, todo tiene como un tiempo humano. Un niño tiene que nacer en 9 meses, puede ser que se adelante, pero la mayoría de las veces necesita ese tiempo para su gestación. Entonces, es como, sí, hay que tener la paciencia para construir, pero hay cosas en las cuales nosotros nos podemos hacer cargo, y en esas que nos podemos hacer cargo, esa es la invitación. Es una zona de responsabilidad donde está Saturno, por más que queramos nosotros escapar, no lo vamos a poder hacer. Es una zona que tenemos que asumir completamente. Si es una casa de personajes, cuando yo menciono aquí que es una casa de personajes, es porque puede estar relacionado, por ejemplo, con la casa 3, que están los hermanos, la casa 4, que podría estar relacionado con la familia, con el padre, o la casa 5, los hijos. Entonces, aquí, digamos, estos personajes podrían tener cualidades de Saturno, o nosotros, con estos personajes, tener esas cualidades de Saturno. ¿Cuáles son esas cualidades de Saturno? Serio, frío, a lo mejor distante, pudiéramos ser inclusive en algunos momentos señaladores, castradores con estas personas que están allí. Y bueno, también, que esto lo he dicho ya quizás en varias oportunidades, construir, si somos capaces de vencer nuestras propias inseguridades o limitaciones. Entonces, vamos a verla por acá. Saturno en los signos, y aquí para estudiar Saturno, realmente, bueno, podríamos hablar quizás mucho más, pero por el tiempo, obviamente, yo lo estoy relacionando acá solamente con el miedo. La invitación es que ustedes, a través de los diferentes talleres que van a dictar esta cantidad de profesores que están a su disposición, pues lo van a ver con un poco más de profundidad. Vamos a verlo en los signos. ¿Con qué nos relacionamos? Lo vamos a relacionar con el miedo. Entonces, Aries. Aries es el signo que es el fuerte, el que está seguro de sí mismo y que nos conecta con lo que es la iniciativa y también con la fuerza, pero con el conflicto. Y una persona que tiene a Saturno en Aries puede experimentar miedo a expresar su ira, miedo a expresar la rabia. Inclusive, muchas veces la persona puede sentir que le cuesta conectar con este sentimiento. Si vemos que a lo mejor puede ser la figura del padre, habría que chequear con el consultante si a lo mejor le tenía miedo al padre, o si el padre a lo mejor tenía unas actitudes agresivas. Entonces, bueno, esto es como un punto en el cual nosotros podríamos indagar. Para aquellos que tienen a Saturno en Tauro, es el miedo a la pobreza, es el miedo a no tener. Inclusive Tauro nos habla de esa armonía entre lo que es la parte económica y también lo que es la parte amorosa. Entonces, la persona se puede sentir como que no tiene mucha suerte en la parte amorosa, inclusive que puede ser torpe en algunas situaciones de encuentros. A lo mejor está comiendo y se le cae como un poquitico, o sea, la comida se puede caer en la ropa, ese tipo de cosas. O sea, hay como una cierta torpeza que la persona puede tener. Pero acá el miedo fundamental es a no tener, a ser pobre. Es muy posible que a lo mejor el padre también tenía el mismo miedo, o tener un padre, bueno, en Venezuela le llamamos pichirre, ¿no? Creo acá en Chile se le llama mano de guagua. Pero cuando la persona es como un récord, o sea, como que le cuesta soltar el dinero, que es como no, ni siquiera es avariciosa, sino como que tiene miedo de dar dinero por no quedarme sin nada. Entonces, esa podría ser un Saturno en Tauro, ¿no? Entonces, hay un gran temor a ese tipo de situaciones. Con Saturno en Géminis nos habla de, bueno, a lo mejor
miedo de expresar lo que son las ideas, miedo de mostrarme muy inteligente. Inclusive pudiera ser que a lo mejor el padre no tuvo como una muy buena educación, o un padre de estos que te decía, cállese, usted no habla, usted es chiquito, los chiquitos no hablan, ¿no? Entonces, podrían tener, digamos, esta connotación. También hay mucho temor a parecer ignorante o a parecer lento. Tenemos entonces que con Saturno en Cáncer hay un gran temor a perder la familia, inclusive a no construirla. Es posible que la persona se case a una edad tardía o que tenga descendencia a una edad tardía. Dicho sea de paso, pudiera, no necesariamente es como una receta que ustedes tienen que tener, pero si hay alguna persona que no haya tenido hijos, vean si ese Saturno está conectado, si está Saturno en Cáncer o si el Saturno está conectado con la Luna. Inclusive conectado con el Sol también puede dar como poca descendencia. Entonces, estas son curiosidades que yo se las digo así para que vayan, digamos, indagando y observando. Cuando nosotros somos astrólogos, tenemos que acostumbrarnos a observar y ver qué tanto de la teoría eso se compagina con lo que es la realidad. Entonces, bueno, ya esta es la invitación a que ustedes hagan sus propias investigaciones. Tenemos entonces acá que Saturno en Leo habla de un miedo a no ser reconocido. ¿Qué le gusta a Leo? Ser como el centro de atención. Cuando Saturno está allí, puede ser de que esta persona le dé miedo mostrar todo lo que son sus talentos, mostrar todo lo que son sus cualidades, porque no quiere caer en ridículo. Eso es uno de los grandes miedos que pueden tener estas personas. También a esta parte del no reconocimiento. Habría que ver también cuál es la relación que tiene acá con el padre. Pudiera ser un padre que a lo mejor fue un poco ausente o que pudiera ser que no hubo algún tipo de reconocimiento por parte del padre. Hoy día creo que es un poco más difícil esa situación porque hay leyes que inclusive protegen a los niños y tú les puedes poner los dos apellidos y todo ese tipo de cosas, pero en la antigüedad esto era como mucho más, más factible. Bueno, tenemos a Saturno en Virgo. Saturno en Virgo nos habla de ese miedo a perder el control, ese miedo a enfermarse, ese miedo, digamos, ese miedo del dolor, del umbral del dolor. Entonces también podría ser, esto nos habla de un padre, una figura del padre quizás muy difícil de complacer, un padre que siempre te está criticando, que siempre te está de alguna manera exigiendo. Entonces, la persona se puede sentir quizás un poco inhibida. Seguimos entonces acá con Saturno en Libra. Bueno, Saturno en Libra nos habla Libra, las relaciones, el amor. Entonces, ¿a qué tengo miedo? A la soledad, a no casarme, a no ser agradable para las otras personas. Se parece un poco al de Tauro porque ambos están regidos por Venus. Entonces, allí la persona se podría sentir se podría sentir poco atractiva. ¿Podría ser poco atractiva? Hay que mirar otras opciones dentro de la carta. Pero la persona le va a costar mostrar esas cualidades. Pero sobre todo, el gran miedo de esta persona es a no casarse o a no tener pareja. En Escorpio, yo lo he visto que las personas pueden tener un gran miedo a la entrega, a la parte de la sexualidad. Inclusive pudiera ser que llegan a la parte sexual a una edad tardía, que hoy día es como difícil, pero se han visto casos. Entonces hay que ver qué representa para la persona esa sexualidad, porque Escorpio es la entrega, es el fundirme con el otro y puedo tener miedo a esa conexión, bien sea por tabú, bien sea por educación, pero hay como un poco de miedo a eso. Y si no hay miedo a la sexualidad, puede haber mucho temor a la parte de la muerte, inclusive una gran resistencia a los cambios. Nos vamos con Saturno en Sagitario, y Saturno en Sagitario también podría estar relacionado con las ideologías o podría estar relacionado con la inteligencia. Puedo tener miedo a la ira de Dios. Hay personas que inclusive muchas veces dicen, yo no creo en Dios, o de repente también como que piensan en ese Dios castigador que está como pendiente a ver si tú te comiste la luz roja o si tú miraste un poquito más al vecino y entonces te va a mandar un rayo, ¿no? Entonces
puede haber, por supuesto que esto es en el inconsciente, que la persona pudiera tener un poco de miedo con respecto a esto. Yo me he encontrado también con algunos consultantes que les cuesta sacar una carrera universitaria o que las puede de alguna manera lograr como a una edad un poco más madura, ¿no? Que es la edad de Saturno. Siempre, bueno, la edad madura para Saturno supera los 40 años, o sea, fácil de la vida. Inclusive yo diría que un poco más desde mi perspectiva, por supuesto. Nos vamos con Saturno en Acuario. Saturno en Acuario nos habla de un gran miedo a no ser aceptado tal y como es, a mostrar mi espontaneidad. Muchas veces a esta persona también le puede costar el hecho de sentirse aceptado por la parte de sus amigos, ¿no? Lo que son sus amigos, como que no sentirse adecuado a los grupos o sentir como que de alguna manera los grupos o los amigos tienen que tener como un fin común. Y nos vamos al último, que sería Saturno en Piscis, que nos habla de ese miedo a conectar con esa parte emocional, con parecer inadecuado o con conectar con las otras personas. ¿Okay? No sé cómo vamos de tiempo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ya te quedan por ahí 3 minutos y respondemos preguntas si hay unas preguntas en el chat. No Ok, sé. bueno, sí, porque pasarlo por los Saturno por las casas, ¿ok? Va a ser un poco, o sea, voy a quitar quizás bastante tiempo. Yo lo que le diría a las personas que están, digamos, en la sala es que utilicen estas palabras que hablamos de responsabilidad, de asumir, de limitación, que lo pueden sentir. Voy a dar como algunos ejemplos para que más o menos quede y entonces contestamos la pregunta, ¿está bien? Hola. ¿Me puedes repetir, por favor? Te preguntaba si puedo dar como algunos ejemplos de Saturno en algunas casas y contestamos preguntas Yo creería que sí, de hecho algunas preguntas están con el tema de Saturno en casa, en las casas. en las casas, sí. Ok, bueno. Voy a dar como algunos ejemplos para que ustedes más o menos tengan como una idea. Cuando Saturno está en la casa uno, que es la casa uno, personalidad. Todo planeta que está en la casa uno va a asumir, digamos, en la personalidad se va a mostrar las cualidades o defectos del planeta. Si Saturno está en la casa uno, es como si la persona fuese del signo de Capricornio. Va a ser una persona muy seria, trabajadora, constante, perseverante, paciente, fría, distante. Es una persona que posiblemente los primeros años de vida pudo haber pasado como unas ciertas limitaciones, bien sean limitaciones desde el punto de vista afectivo o económico, y es alguien que seguramente va a trabajar en temas administrativos. O sea, puede ser que trabaje en banca, seguro, finanzas, economía, todo lo que tenga que ver con el área administrativa está conectado con Saturno y con Capricornio. Entonces, una persona con Saturno allí se va a mostrar de esa naturaleza. Pudiera sufrir de temas de articulaciones, la piel bastante delicada, puede haber dolencias a nivel de la parte de las articulaciones, como lo dije, inclusive la dentadura, también pudieran tener algunas dificultades por exceso de calcio, entonces pueden haber como sarro, caries, ese tipo de cosas. Desde el punto de vista de la fisionomía, es posible, salvo que hayan otras cosas dentro de la carta, que sea como muy delgado o que tenga partes que se le vean como los huesos, ¿ok? Porque Saturno generalmente son personas altas, delgadas, con muchas, donde los huesos se hacen bastante presentes, pero lo más característico, que en eso no se van a equivocar, es que las personas pareciera que están bravas, tienen una cara como muy seria, entonces tienen que sonreír porque si no los demás piensan que están molestos, ¿ok? Entonces como que se ven bastante serios. Cuando Saturno está en la casa, por ejemplo, en la casa 4, que es la casa de la familia, que es la casa del padre, pudiera indicar
que a lo mejor la persona no tiene una conexión con el padre. ¿Podría ser un padre ausente? Sí, podría ser un padre ausente. Ausente porque no había esa conexión emocional, ausente porque no estuvo. Pero también la persona se hace muy responsable de su clan. Allí es donde se van a mostrar todas esas responsabilidades. La persona va a sentir que la casa es su lugar de trabajo, que inclusive que en su casa cuando llega no es el paraíso, ¿no? O sea, como hay que hay gente que llega y dice, ay, llegué a mi casa, qué rico, voy a descansar. No, para el que tiene Saturno en la casa 4, la casa se vuelve un trabajo más. Tengo que lavar los platos, tengo que lavar ¿cómo se llama? La ropa, este tipo de cosas, ¿sabes? Como que no es ese disfrute de lo que es la parte hogareña. Y es muy posible que a lo mejor hayan algunas situaciones con respecto a lo que es su clan que haya que resolver. O sea, eso lo dejo, digamos, por allí. Si Saturno está en la casa 7, posiblemente el cónyuge que esta persona escoja va a ser cónyuge con una cierta, puede ser con características saturninas, serio, a lo mejor frío, distante, castrador de alguna forma, o si no, la persona pudiera mostrarse así con su pareja. De hecho, la casa 7 es una combinación en la cual o me muestro yo así con la persona, o sea, con la pareja que busco, o la pareja se comporta así y son roles que se van intercambiando. Pero si lo quiero mirar como es el otro, ¿no? La casa 7, el otro, la pareja que yo busco y todo esto, pudiera haber una diferencia de edad importante hacia arriba o hacia abajo. Y si la persona se casa a una edad muy temprana, pudiera ser que asuma ese matrimonio como una gran responsabilidad. Es así como que, bueno, yo tengo que asumir este gran compromiso y se vuelve algo un poco pesado para el consultante llevar esa carga. Los temas legales o los temas que tienen que ver con la parte judicial pueden ser bastante lentos y bueno, hay que tratar de negociar para que estas situaciones pues puedan ser un poco más ligeras. Cuando Saturno está en la casa 10, nos habla de una cierta limitación que la persona va a sentir para su progreso profesional. Y esto puede indicar también una madre muy fuerte, una madre exigente, trabajadora, una madre que pudiera de alguna manera, bueno, exigirte para que tú des tu potencial, pero que tú la puedes sentir quizás un poco castradora y desde el punto de vista profesional pudieras ejercer cualquier carrera administrativa. También te indica que es posible que tu éxito lo vas a alcanzar a una edad tardía, pero que tienes que trabajar en función de lo que quieres para que puedas lograr esta parte exitosa.